Esta presentación tiene como fin de enseñarles a ustedes cómo realizar un trabajo final o bien un proyecto de investigación. Vamos a ver qué es lo que lleva cada parte del proyecto en sí y también qué es lo que debe contener cada parte definida y bien cómo agregar una imagen, cómo poder citarla, cómo agregar un cuadro también, cómo agregar un esquema. Todo eso lleva un formato establecido para poder identificarlos y entender mucho mejor el objetivo que tiene dicha imagen o dicho cuadro. Que vamos a explicar primeramente qué partes contiene un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación contiene las siguientes partes. Primeramente una portada, después una introducción, después contiene objetivos, marco teórico, conclusiones y una bibliografía. Estas son las partes básicas de un trabajo de investigación. ¿Qué otras partes puede contener un trabajo de investigación? Puede contener un índice, puede contener una justificación, puede contener un resumen argumentado, puede contener igualmente palabras claves, puede contener una metodología y recomendaciones. Y cuando el trabajo es algo más formal, un trabajo ya sea una tesis, ya sea un trabajo final de investigación, contiene las siguientes partes. Estas son las partes básicas de un trabajo de investigación. Sin embargo, ya cuando el trabajo es mucho más, con más peso, por así decirlo, entonces va a contener estas otras partes. El orden de todas las partes sería el siguiente: portada, índice, resumen argumentado, en algunos trabajos siempre piden dentro del resumen argumentado un apartado que se llama abstract, que sería el mismo resumen argumentado de acá, pero en el idioma inglés. Dentro del resumen argumentado y dentro del abstract van las palabras claves, y como mínimo tienen que ser 5 palabras claves. Seguidamente viene la justificación, la
introducción, los objetivos, viene a ser uno general y como mínimo 3 específicos. Después la metodología, marco teórico, que eso puede variar, o puede ir a metodología después del marco teórico, o bien puede ir antes del marco teórico. Eso varía mucho con respecto al trabajo final. Cuando se aplica metodología, igualmente tiene que ir otro apartado, que serían los resultados. Después las conclusiones, las recomendaciones y muy importante la bibliografía. Cuando se utiliza imágenes que no van a estar dentro del documento en sí o no van a estar reflejadas en algún párrafo específico del documento y se deben de agregar también porque se consideran importantes para el trabajo final de investigación, sería en el último apartado, el cual se denomina como anexos. Igualmente en los anexos, ahorita vamos a explicar en qué consiste cada apartado. Los anexos funcionan para evidenciar lo que son cuestionarios, lo que son encuestas, algún tipo de mapa, algún plano o algún otro documento que ustedes crean pertinentes que ayude a fundamentar alguna idea dentro del trabajo final o dentro de la investigación que ustedes están realizando en ese momento. Ahora vamos a explicar cada uno de los apartados. Primeramente, la portada. La portada siempre debe contener el nombre de la institución, si se utilizara alguna imagen, por ejemplo, la imagen que diga Universidad Nacional o una imagen que diga Ministerio de Educación Pública, sin abreviaturas, ¿verdad? Porque a veces siempre es UNA, MEP, INA, TEC, UCR, UNED, ¿verdad? Entonces, si viene el nombre completo Universidad Nacional, se omite colocar el nombre de la institución. ¿Por qué? Porque se estaría redundando en lo que es la imagen principal y en lo que es el nombre de la institución. Entonces, si van a utilizar una imagen donde solo venga una, donde solo venga MEP, UCR, TEC, UNED, INA, etcétera, entonces ahí sí deberían de poner el nombre de la institución. Ahorita vamos a ver o vamos a realizar un ejemplo de alguna portada. Seguidamente colocan el nombre del curso. Luego colocan el nombre de la materia. De la materia o en este caso de la carrera. Seguidamente los nombres de los estudiantes o bien si es una persona del estudiante. Si es un trabajo formal, ya sea una tesis o un trabajo final, en este caso iría también el nombre del tutor. Luego se coloca lo que es el lugar
y por último el año. Eso es lo que debe contener una portada. Vamos a realizar un ejemplo de una portada. Ok, aquí tenemos lo que es el nombre de la universidad. En este caso sería el campus Pérez Celedón. Pueden poner primero el nombre de la carrera. En este caso vamos a colocar gestión del. Después colocan el nombre del curso. Nombre de los estudiantes. Que si son varios estudiantes mejor ponen o colocan integrantes. Nombre del tutor. Si es un trabajo final de graduación o es un trabajo final del curso, entonces colocan igualmente en la parte de abajo trabajo final. Y pueden colocar también el nombre del trabajo. Colocan el lugar. Y por último colocan el año. ¿Cuál es el formato que se le debe dar a la portada? La portada siempre tiene que sobresalir en el trabajo. Lo vamos a centrar. Vamos a trabajar todos los trabajos, o lo hacemos en Arial 12 o lo hacemos en Times New Roman 12. En este caso vamos a trabajarlo en Arial 12. Centrado, interlineado, siempre esta parte de acá se llama interlineado, siempre lo vamos a trabajar en 1,5. Ok, como es una portada, le podemos dar mayor tamaño a la letra. Podemos trabajarla en 16, 18 o bien hasta 20 para que sobresalga en sí del trabajo. Ok, entonces si vamos a colocar una imagen, ya sea la imagen de el centro educativo, okay, si en este caso vamos a utilizar esta imagen de acá,
omitimos por completo el nombre de la institución. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos redundando en lo que es el nombre en sí de la institución si estamos utilizando dicha imagen. Sin embargo, si estaríamos utilizando solo el nombre de la abreviación, entonces sí colocaríamos Universidad Nacional. O bien el nombre de la institución a la que se pertenece o a la que el trabajo va dirigido. Entonces, básicamente, este sería una portada de un trabajo final de investigación. Tenemos lo que es el nombre de la institución, el campus al que se pertenece, el nombre de la carrera, el nombre del curso, nombre de los integrantes, nombre del tutor o si no, nombre del profesor, trabajo final del curso y en este caso el nombre del trabajo final del curso. Ya el formato que se le quiera dar, entonces ya eso va a ser característico, va a ser propio de ustedes. En este caso, si quiere ponerle negrita acá, se le puede poner como para resaltar. Los títulos de los otros. Básicamente esa sería una portada para un trabajo final. Y vamos con el otro apartado. El otro apartado sería la intro, el índice, perdón. Okay. El índice se realiza una vez ya cuando se tengan todas las páginas del documento. Igualmente hay que ponerle el número de página al documento. En este caso nos vamos a insertar. Es que se me confunde porque este Word es el nuevo. El número de página se puede poner al principio de la página, al final de la página o igualmente en la imagen de esta página, pero casi siempre se trabaja al final de la página. Al final de la página se puede colocar ya sea a la derecha, en el centro o a la izquierda. A la derecha casi
en este caso a la izquierda, perdón, centro derecha, a la izquierda casi nunca se trabaja. Entonces solo trabajamos en el centro o lo trabajamos a la derecha. Igualmente hay un montón de formatos que se pueden utilizar para el número de página. Puedo utilizar uno que sea llamativo, pero igual que no contraste mucho con lo que es el documento en sí. Muchos documentos utilizan esta de acá. Se me hizo esta página 1 de 1 o página 2 de tal o 2 de cuánto. Ok, 1 de 2, 2 de 2. La portada nunca tiene que llevar número de página. Entonces, ¿cómo se le quita el número de página a la portada? Si ustedes le quitan el número de página a la portada acá de una vez, se le va a quitar totalmente las demás. Entonces vamos a hacer un salto de página. Un salto de página se realiza en esta parte de acá de disposición, saltos, página siguiente y ya hicimos un salto de página. La idea de hacer un salto de página es que las páginas no estén vinculadas. Entonces, ¿cómo desvinculamos una página de la otra? O sea, es vincular esta a esta, que esta página no dependa del formato de esta. Entonces nos vamos a la parte de abajo, le damos doble clic en esta parte de acá, nos va a tirar este cuadrito acá y aquí tenemos la opción de vincular la anterior. Quitamos esta opción de vincular a la anterior, cerramos encabezado y acá ya podemos quitarle el número de página, que acá se va a mantener. Sabemos que esta va a ser la página 1, esta va a ser la 2, pero esta no va a tener el número de página acá. El índice tampoco debe contener número de página. Entonces, vamos otra vez a disposición, hacemos el salto, página siguiente. Vamos a desvincular la página 3 de la página 2. Nos vamos a la página 2 y le quitamos el número de página. Entonces, ya sabemos que esta va a ser nuestra página 3, nuestra página 2 y nuestra página 1. Sin embargo, la página 1 y 2, que sería la de la portada y la del índice, no van a contener el número de página. Ok, ya teniendo el número de página y el índice, entonces podemos realizar un índice con la tabla de contenido. Sin embargo, todos los títulos tienen que tener un formato característico, que ese formato se los damos acá, para que así el índice o la tabla del índice lo pueda reconocer y nos pueda gestionar el título con su número de página respectivo. Entonces, ya teniendo claro lo que es el índice, que el índice se realiza siempre al final del documento, entonces seguimos con el otro apartado. El siguiente apartado sería el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, como su palabra lo dice, es resumir en qué consiste su trabajo final de investigación. Muchas personas, lo que he visto en algunos trabajos, es que en la introducción meten un resumen ejecutivo o la hacen como un resumen ejecutivo. En una introducción nunca tiene que ir en qué consiste el trabajo que se está haciendo en ese momento. Ahorita vamos a explicar cómo se realiza una introducción. Ok, un resumen ejecutivo es un pequeño resumen de todas las partes del trabajo.
Entonces tiene que llevar un poco de los objetivos, un poco de la introducción, un poco de la justificación, un poco del marco teórico, un poco de la metodología, de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Ok, dentro del documento debemos trabajar siempre en el siguiente formato. Sería Arial, en este caso 12, siempre justificado. Justificar un documento es en estas cuatro pestañitas de aquí arriba. Aquí lo estamos haciendo totalmente para la izquierda, aquí lo estamos haciendo al centro, la derecha, y aquí lo estamos justificando. Siempre tiene que ir interlineado 1.5. Y algo muy importante es lo siguiente: hay personas que trabajan con espacio antes del párrafo o bien espacio después del párrafo. Cuando agregamos espacio antes o después del párrafo, lo que nos da esta opción de separar los párrafos. Ok, cuando estamos separando los párrafos no hay necesidad de identificar un párrafo del otro. Aquí sabemos que comienza un párrafo y aquí sabemos que está empezando otro párrafo. Ok, si las personas no trabajan con espacios entre párrafos, cuesta mucho distinguir un párrafo del otro. Entonces, ¿cómo se trabaja? Con sangría. Entonces, aquí ya estamos identificando un párrafo del siguiente párrafo. Ok, no se puede utilizar sangría y no se puede utilizar espacios entre párrafos porque ahí se estaría redundando completamente. Entonces, o es sangría o es espacio entre párrafos, pero los dos no pueden ser al mismo tiempo. A mí me gusta trabajarlo espacio entre párrafos. ¿Por qué? Porque así se aprovecha mejor el espacio en el documento. Un buen párrafo no es de una sola oración. Un buen párrafo contiene 3 oraciones o 4 oraciones como máximo que se entrelazan entre sí. Una oración en un párrafo no puede comenzar usted hablando de cocos y termina hablando de naranjas si empezó hablando de un solo tema. O sea, tiene que vincularse una idea con la otra. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de cocos, tenemos que seguir hablando de cocos en todo el párrafo. En este caso estoy diciendo Palmar Norte es un distrito rosa con muchos cocos. Bueno, eso es una idea variada para que ustedes entiendan cómo se tienen que entrelazar las oraciones dentro de un párrafo. Si estamos diciendo que Palmar Norte es un distrito OSA con muchos cocos, tenemos que hablar ya sea del distrito OSA o ya sea de los cocos que hay en Palmar Norte. No podemos seguir hablando de Pérez de León o seguir hablando de naranjas si la idea comenzó con Palmar Norte y cocos. Entonces, una idea tiene que ser concreta, una idea no se puede extender mucho porque ya estaría abarcando mucho lo que es el párrafo y además es muy costoso para el lector. O sea, si nosotros decimos Palmar Norte es un distrito OSA con muchos cocos, además de contener
mucha esto que estoy haciendo acá es lo que no se debe hacer dentro de un párrafo. Aquí yo estoy haciendo una oración muy extensa en donde el lector a la hora de leerla, valga la redundancia, se va a cansar y va a ser aburrida completamente para el niño. Entonces, ¿cómo lo leería un lector o una persona que estaría revisando la tesis? Lo leería en este orden. Palmar Norte es un distrito con muchos cocos, además de contener mucha biodiversidad, naturaleza y fauna, pero la contaminación es un factor que está afectando la misma y no da una mejora en sí para terminar con los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a muchos trabajadores, pobladores y naturaleza. O sea, está leyéndolo sin parar completamente. ¿Por qué? Porque no hay un descanso para el lector. Entonces es importante separar una oración de otra con un punto y seguido. Cuando separamos un párrafo del otro con un punto y aparte. Entonces, los párrafos las oraciones, tienen que ser concretas. Entonces, Palmar Norte es un distrito con muchos cocos. Punto. Aquí podemos agregar otra oración. Además, siempre cuando empezamos con empezamos también con, en este caso, una oración con estas palabras, además también, por lo tanto, por consiguiente, por otro lado, por último, después de estas palabras tiene que ir una coma, además de contener mucha biodiversidad, naturaleza y fauna. Además, coma, contiene mucha biodiversidad, naturaleza y fauna. Punto. Ahí tenemos otra oración. Acá podemos comenzar con sin embargo. Sin embargo, coma, la contaminación es un factor que está afectando la misma. O sea, es importante cuando nosotros vamos a realizar una oración de no repetir las palabras. Entonces, si nosotros decimos la contaminación es un factor que está afectando la naturaleza, aquí estamos diciendo naturaleza o la estamos copiando del mismo párrafo. Entonces, es importante no repetir las palabras dentro de un párrafo. Entonces, sin embargo, la contaminación es un factor que está afectando la misma y no se da una mejora para en sí terminar con estos problemas ambientales. Punto. Por otro lado, existen problemas sociales y económicos que afectan de igual manera a muchos trabajadores, pobladores y naturaleza, la estaríamos repitiendo. Entonces tenemos que encontrar un sinónimo para naturaleza o biodiversidad.
Entonces sería y medio ambiente. Ok, entonces, ¿cómo se leería este párrafo? Se leería de la siguiente manera. Palma Norte es un distrito OSA con muchos cocos. Descanso. Además contiene mucha biodiversidad, naturaleza y fauna. Descanso. Sin embargo, la contaminación es un factor que está afectando la misma y no se da una mejora en sí para terminar con sus problemas ambientales. Descanso para el lector. Por otro lado, existen problemas sociales y económicos que afectan de igual manera a muchos trabajadores, pobladores y medio ambiente. Entonces, ya aquí estaría un párrafo bien hecho. Ok, ¿cómo empezamos el siguiente párrafo? Los párrafos nunca se deben de empezar con sin embargo, también, por otro lado, por último, pero un párrafo nunca se tiene que empezar con eso. ¿Por qué? Porque esos son conectores de oraciones dentro de un párrafo. Entonces nunca se debe comenzar con un conector. Siempre se tiene que comenzar ya sea con una palabra, con un nombre, o bien con una, el, la, etcétera. Ok, entonces esto sería un párrafo bien estructurado, bien hecho, en donde el lector va a entender la idea y no se va a enredar nunca, tampoco se va a cansar a la hora de leerlo o bien entenderlo. Ok, entonces el resumen ejecutivo debe llevar objetivos, debe llevar un pequeño resumen de lo que son los objetivos, la introducción, la justificación, el marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. El resumen ejecutivo siempre tiene que ser no mayor a un párrafo. O sea, es un pequeño resumen en donde el lector se va a dar cuenta si el trabajo que está leyendo le beneficia o le va a funcionar para un trabajo futuro, o bien si no le funciona para el objetivo que se tiene. Okay. Muchos trabajos también llevan un apartado, bueno, después de del resumen ejecutivo, serían las palabras claves. Las palabras claves son un total de 5 palabras que me van a ayudar a identificar mi trabajo una vez que se suba a el sitio web o se suba a internet. En este caso, entonces, si una persona estamos hablando de capacidad de carga turística y la persona está buscando en internet trabajos relacionados con capacidad de carga turística, entonces las palabras claves le van a ayudar al mismo a identificar el documento dentro del sitio web. Entonces, si estamos hablando de capacidad de carga turística en Sendero, no vamos a comenzar a hablar de de administración. ¿Por qué? Porque el trabajo no es de administración. Entonces, ¿qué tiene una capacidad de carga turística en los senderos? Entonces, palabra clave, sendero. Palabra clave, perdón, sería factores de corrección. Fauna. Flora. Biodiversidad. Son palabras que se relacionan con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ok, tenemos ya las palabras claves. Cuando es un trabajo de tesis, siempre va a llevar un apartado que se va a llamar abstract. El abstract es este mismo resumen de acá,
pero en inglés. ¿Por qué inglés? Porque inglés es el idioma universal. Entonces, tal vez una persona de Europa, una persona de Alemania, una persona de Portugal, una persona de China, Japón, Estados Unidos, está haciendo un trabajo relacionado con capacidad de carga turística y está buscando documentos en el idioma inglés, porque el idioma es inglés, es un idioma universal en este caso. Entonces, va a salir el resumen de tu trabajo. Él va a leer del resumen y va a identificar si le funciona o no el trabajo para poder tomarlo como referencia. Entonces, siempre el abstract va a ser el mismo resumen de acá, pero en el idioma inglés. Ok, ya tenemos lo que es el resumen ejecutivo, las palabras claves y el abstract. Seguimos con la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el decir el por qué usted está haciendo ese trabajo. No, usted no es que va a decir porque la universidad me lo está exigiendo, o bien va a decir porque es un requisito para graduarme. O sea, es el por qué a usted le interesó ese tema para poder hacer ese trabajo. Entonces, en una justificación siempre se deben responder ciertas preguntas para poder realizar la misma. Estas preguntas a responder nos van a ayudar a nosotros a realizar una justificación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? La primera va a ser, ¿por qué motivo es importante este proyecto o trabajo de investigación? La siguiente sería, ¿qué información nueva entrega este trabajo o proyecto de investigación? La siguiente sería, ¿qué problemáticas resuelve mi trabajo de investigación? La siguiente sería, ¿cuál fue la situación que incentivó finalmente este proyecto? Y la última, ¿cuál es la pertinencia de esta investigación o proyecto? Una buena justificación se realiza si usted responde todas estas interrogantes. Pues, por ejemplo, estamos haciendo una capacidad de carga turística en el Parque Nacional Corcovado, creo que fue, el Parque Nacional Corcovado. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante una capacidad de carga turística? Entonces, este trabajo se realizó con el fin de realizar
una capacidad de carga turística en los senderos, en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado, con el fin de regular el paso de personas y así mantener la armonía entre la fauna y los turistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, va a ser importante para tener una armonía entre fauna y turistas. Entonces, ¿qué información nueva entrega este trabajo de investigación? Entonces, la información nueva que está entregando este trabajo de investigación es tal, ¿verdad? Entonces, estamos realizando dos estudios con factores de corrección importantes que no se habían realizado con anterioridad en el Parque Nacional Corcovado. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué problemática resuelve mi trabajo de investigación? Ok, la problemática que está resolviendo es que estoy regulando el paso de turistas en los senderos o en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. ¿Cuál fue la situación que incentivó a realizar este trabajo de investigación? Entonces, ¿cuál fue? Que se estaba viendo una baja en la observación de fauna en los senderos del Parque Nacional Corcovado. Un ejemplo, ¿verdad? Y eso casi siempre se va a desarrollar o se va a entender en el desarrollo del trabajo. ¿Cuál es la importancia de este trabajo de investigación? Que estoy regulando el paso de los turistas. Ok, entonces, si usted responde todas estas interrogantes, su justificación va a ser exitosa. Entonces, una justificación siempre tiene que ser del rango de una página, como mínimo. Se puede utilizar 2 páginas como máximo. Entonces, ya tenemos lo que es la justificación. Vamos ahora, según aquí el orden, con la introducción, que en muchos casos se falla en esta parte. ¿Por qué se falla en esta parte? Porque algunos estudiantes o algunas personas realizan una introducción como un resumen ejecutivo. Entonces, una introducción no se va a empezar diciendo el por qué yo estoy haciendo este trabajo, ¿verdad? Si usted está diciendo el por qué está haciendo este trabajo, sería una justificación. Si usted está diciendo en una introducción que este trabajo contiene tal parte o contiene esta otra parte, estaría realizando un resumen ejecutivo. Una introducción, como la palabra lo dice, es una breve introducción del trabajo que usted va a realizar. Entonces, una introducción siempre tiene que ir desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, ¿cómo sabemos desde lo más general hasta lo más específico? Entonces, si estamos hablando de capacidad de carga turística, entonces podemos hablar primeramente de la capacidad de carga turística a nivel americano, por así decirlo. Seguimos hablando de capacidad de carga turística a nivel centroamericano. Seguimos hablando de capacidad de carga turística a nivel nacional. Y finalizamos con capacidad de carga turística a nivel regional. Okay, aquí estamos introduciendo desde lo más general hasta lo más específico. Una introducción, una buena introducción tiene que ser como mínimo de una página. La introducción siempre tiene que ir respaldada con al menos de 3 citas bibliográficas. Estas citas bibliográficas, voy a aprovechar de una vez
para explicar cómo se hacen las mismas. Hay tres maneras de citar. Entonces la primera es un copie y pegue de una idea, ¿verdad? No es que va a copiar y pegar toda la introducción de un trabajo ya hecho, no mayor a 4 renglones. La siguiente manera de citar sería un copie y pegue de una idea mayor a 4 renglones y no a 6 renglones. Y la otra sería parafraseando. Esas serían las tres maneras o las tres formas de citar más comunes. Ok, entonces vamos a dar un ejemplo de las tres maneras. Vamos a dar el primer ejemplo. ¿Y cuáles son las páginas en las que no se debe citar? En este caso, páginas como Wikipedia. ¿Por qué no se puede citar de Wikipedia? Porque esta paginita de acá puede tener o bien información confiable o información poco confiable. ¿Por qué? Porque esta información de acá se puede editar. Entonces, si yo le estoy editando acá, yo puedo cambiar totalmente lo que hice este parrafito de acá. Entonces, yo le puedo poner información o le puedo colocar información que no necesariamente es real. Entonces, por eso no se debe citar de páginas como Wikipedia, de páginas como Rincón del Vago, como Buenas Tareas, entre otras. Además, para poder citar una buena página, se tiene que tener autor y se tiene que tener fecha. Entonces, la fecha no es tan importante que se tenga, pero el autor sí es muy importante que lo tenga. Si una página usted la va a citar y no tiene autor, no se puede citar. Entonces, es necesario que mejor ubiquen otra página. Entonces, yo siempre recomiendo que busquen páginas con PDF. Entonces, nada más coloca capacidad de carga turística ambiental PDF. Entonces, ya le van a aparecer a ustedes ahí un documento que puede ser seguro. ¿Cómo nos damos cuenta si un documento es seguro o no? Siempre y cuando tenga su autor. En este caso aquí viene a ser Jean-Pierre Morales Eymerich. Entonces, si tiene fecha, mucho mejor. Y si no tiene fecha, no importa. Lo importante es que tenga el autor y que sea de índole confiable. Entonces, la primera manera de citar sería la siguiente. Ok, entonces decimos, los científicos han desarrollado las fuerzas para, vamos a citar esta oración. Entonces la vamos a seleccionar, la vamos a copiar, nos vamos a nuestro documento. Decíamos que el autor viene a ser Jean-Pierre Morales. Entonces vamos a empezar con la siguiente frase. Según
Morales, según Jean-Pierre Morales, acá decía lo que seleccionamos. Según Jean-Pierre Morales, existen muchas formas de desarrollar una capacidad de carga turística. Entonces ya podemos poner entre comillas siempre lo que nosotros copiamos. Entonces le damos acá, le damos pegar, siempre para que se mantenga el formato del texto, siempre le damos en esta A de acá. Entonces esa A lo que nos va a hacer es mantener el formato del texto. Lo que hacemos ya después es nada más ordenarlo. Cerramos comillas. Y por último vamos a poner el año. En este caso, como el documento no tiene año, vamos a poner una S y una F, que sería sin fecha. Siempre el año tiene que ir antes del punto final. Entonces aquí ya estaríamos citando el primer ejemplo con una idea no mayor de 4 renglones. Con el segundo ejemplo, siempre siguiendo con este autor, vamos a seleccionar una idea más grande. Ok, entonces vamos a seleccionar esta idea. Bueno, que he dicho que seleccione esta idea porque así puedo explicar esta otra parte. Aquí el autor está citando a otro autor. Lo que hizo aquí fue parafrasear. O sea, él no copió directamente la idea de ese autor, que en este caso viene a ser Cohen. Entonces, cuando nosotros vemos una idea así con otro autor que fue citado por un autor, entonces vamos a realizarlo de la siguiente manera. Según Cohen, como tenía fecha, lo vamos a colocar. Dice 1995, citado por Jean-Pierre Morales, ecología aplicada consiste en cuando es una cita de mayor de 4 renglones, vamos a poner siempre un punto y coma, comillas, pegamos, no tenemos formato, aquí se nos desordena un poco, pero lo que hacemos es ordenarlo. O bien pueden hacerlo de esta manera. Igualmente se las va a desordenar un poco. Pueden pegarlo, control V, de la siguiente manera y nada más le dan el formato acá. Y al 12, justificado, interlínea 1.5 y ya tenemos el formato. Entonces es una idea mayor de 4 renglones. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a dar espacio en otro párrafo y lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Acá tenemos una reglita. Si no tienen esta regla acá, entonces se van a vista y le dan opción de regla. En este caso yo la tenía, pero si ustedes no la tienen, nada más le dan opción de regla. Vamos a seleccionar todo el párrafo y lo vamos a mover hasta 2.5. ¿Cómo lo movemos? Seleccionamos aquí, movemos la primera parte,
y movemos la segunda parte, 2.5. Y aquí estamos citando una idea de más. Igualmente poner la fecha, en este caso no tenía fecha, SF, pero si tienen fecha, entonces le pueden colocar 2005, 2020, 2015, entre otras. Y punto. Aquí estamos citando una idea de más de 4 renglones. Y muy importante, menos de 6 renglones. En este caso yo creo que me pasé 2, 4, 6, 7. Siempre es importante que sea más de 6 renglones. ¿Por qué? Porque si ya usted está citando menos de 6 renglones, porque si ya está citando más de 6 renglones, entonces ya estaría abusándose en lo que es el copy-paste. Entonces, esta sería la segunda manera de cómo citar. Y la tercera manera sería parafraseando. Parafraseando sería la siguiente manera. Por ejemplo, si en esta oración dice, los científicos han desarrollado diversas formas de calcular la capacidad de carga turística según el campo de la ciencia, vamos a parafrasearlo o vamos a cambiar el orden de la idea. Entonces, según el campo de la ciencia, los científicos han ido desarrollando varias formas para realizar la capacidad de carga. Entonces, estamos dándole vuelta a la oración en este caso. Estamos diciendo lo mismo, pero de la manera diferente como lo dijo el autor. Por ejemplo, si yo digo que Palmar Norte es un distrito OSA con muchos cocos, por ejemplo, la idea que yo di al inicio, entonces podemos decirlo de distinta manera, como en el cantón de Osa existe un distrito denominado Palmar Norte que contiene muchos cocos. O sea, es la misma cosa, pero diciéndolo de diferente manera. Entonces, cuando lo decimos de diferente manera, al final de la oración, puntico de acá, digamos que son la oración, ¿verdad? Es para no hacerlo más extenso. Al final de la oración, vamos a poner o vamos a colocar el nombre de la persona, coma, el año. En este caso, como no tiene año, ponemos SF, cerramos paréntesis, punto. Entonces, esa sería la tercera manera de citar. Cualquiera de estas tres maneras, si usted la cita, lo está haciendo excelentemente. En una introducción dentro del trabajo, lo está haciendo bien. Entonces, resumiendo, la introducción va desde lo más general hasta lo más específico. Nunca es diciendo el por qué usted está haciendo este trabajo y nunca es diciendo qué es lo que contiene el trabajo en sí, porque ya estaría diciendo una justificación o un resumen. Entonces, es decir, desde lo más general hasta lo más específico. Después hay que respaldarlo con al menos 3 citas bibliográficas. Todas las citas, todos los párrafos que usted va a realizar se tienen que respaldar con citas bibliográficas si está copiado o si está parafraseado de algún documento. Muy importante, las citas bibliográficas tienen que ir directamente con la bibliografía. En la bibliografía nunca tiene que sobrar una cita o tiene que faltar una cita. Todo tiene que ir respaldado en la bibliografía. Que ahorita cuando llegamos a la parte de la bibliografía, les voy a explicar las dos maneras más sencillas para poder realizar una bibliografía según el formato APA. Entonces ya tenemos lo que es la introducción. Vamos con la parte de los objetivos. Es una parte muy importante. Objetivos. Vamos a empezar con el objetivo general. El cual debe de abarcar la idea en sí de todo el documento. O sea, es el objetivo principal de por qué usted está realizando ese documento. Entonces, todos los objetivos tienen que empezar con un verbo, ya sea realizar, diseñar, formar, evaluar.
estudiar. O sea, todos tienen que pensar con un verbo, todos los objetivos. Los verbos no se tienen que repetir ni en general ni en el específico. Entonces, el objetivo general es siempre el nombre del trabajo que usted va a realizar. Entonces, en este caso decimos que es capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. Entonces, tiene que ser abarcando el nombre principal del trabajo final y decir el para qué usted lo está haciendo. Entonces, un buen objetivo para este trabajo, objetivo general, sería realizar una capacidad de carga turística. Bueno, yo lo pongo así abreviado para no extenderme tanto, pero siempre es importante que se especifique la abreviatura. Entonces, bueno, voy a hacerlo. De esta manera. Entonces, una vez que usted especifique la abreviatura, en este caso CCT, ¿verdad? Que sería capacidad de carga turística, ya el lector cuando vaya a empezar con el marco teórico, vaya a empezar con la metodología y ve que existe esta abreviatura, ya él va a saber que es una capacidad de carga turística. Entonces siempre es importante especificar primero la abreviatura para que así el lector pueda entender qué es. Entonces, realizar una capacidad de carga turística en los entonces, realizar una capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado, ¿para qué usted va a realizar una capacidad de carga turística? Entonces, para minimizar el impacto causado por los turistas o para regular el paso de los turistas en los mismos. Ok, entonces esta sería un objetivo general enfocado al nombre que yo le estoy dando al trabajo final. Entonces el objetivo general siempre tiene que ir visualizado el nombre del trabajo general, del trabajo final, perdón. Entonces, realizar una capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado para regular el paso de los turistas y así minimizar el impacto causado en estos. Ok, entonces vamos con los objetivos específicos. Los cuales como mínimo tienen que ser 3. Tampoco se tienen que extender tanto, ¿verdad? Porque el trabajo se nos va a hacer muy extenso. ¿Por qué se nos va a hacer muy extenso? Porque la metodología y el marco teórico y los resultados tienen que ir con los objetivos. Entonces, todos los objetivos que vamos a realizar, todos tienen que ir con su metodología, todos tienen que ir con su marco teórico y todos tienen que ir con sus resultados. Entonces, si hacemos un total de 10 objetivos específicos, el trabajo se nos va a extender mucho. Entonces, se recomienda de 3 a 5 objetivos específicos para que el trabajo no se nos haga muy grande. Entonces, los objetivos específicos tienen que desglosarse completamente del objetivo general. Entonces, si estamos hablando de una capacidad de carga turística, no vamos a empezar a hablar de administración, porque no tiene que ver con la capacidad de carga turística. Entonces, podemos sacar 3 objetivos específicos del objetivo general.
Entonces dice, realizar una capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. Entonces podemos empezar como calcular una capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. Ok, aquí tenemos un objetivo específico que va relacionado con el objetivo general. Decimos que regular el paso de los turistas. Entonces, si usted conoce sobre la capacidad de carga turística, entonces puede decir que tiene factores de corrección, que está involucrado la fauna, que está involucrado la flora, que está involucrado la biodiversidad. Entonces, tenemos que buscar un verbo que sea sinónimo de realizar, puede ser diseñar, diseñar, ya tenemos calcular. Igualmente aquí lo podemos ver sinónimos. Si no, podemos buscar los sinónimos también en internet. Es ejecutar los factores de corrección para así, o mejor, terminar la capacidad mediante los factores de corrección. Entonces esta sería otra para regular el paso de turistas en esta sería otra, determinar la capacidad de carga turística mediante los factores de corrección para regular el paso de los turistas en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. En este caso estamos agarrando la parte del Parque Nacional Corcovado, y regular el paso de los turistas. Y el último sería, vamos a agarrar este fragmento acá, que sería minimizar el impacto causado en ellos. Entonces podemos realizar el otro objetivo como ejecutar un plan regulador cuenta resultado capacidad de carga turística para así minimizar el impacto ambiental causado por los turistas. Entonces, si ustedes ven acá, todo lo que hablamos son los objetivos específicos, están dentro del objetivo general. Entonces, no quiere decir que yo voy a hacer un objetivo específico diciendo que voy a investigar la parte administrativa del Parque Nacional Corcovado si yo aquí no lo estoy llevando a cabo.
¿verdad? Entonces, todos los objetivos específicos tienen que desglosarse del objetivo general. Si ustedes ven acá, se utilizaron también verbos totalmente distintos. Ninguno se repitió en el proceso de realizar los objetivos. Entonces, esto sería la parte de los objetivos. Estamos acá en este momento, ya tenemos objetivos, introducción, justificación, palabras claves, resumen argumentado, índice y portada. Vamos con la parte de metodología. La parte de metodología tenemos otro apartado. Tiene que evidenciar cómo yo llegué a cabo todos estos objetivos. Entonces, vamos a hacer sistematización de objetivos. En este caso sería tomar este mismo objetivo, pero quitarle el verbo completamente. Entonces, vamos a sistematizar este principal objetivo, este objetivo específico, perdón. Objetivo 1, capacidad de carga turística en los principales senderos del Parque Nacional Corcovado. Entonces, el objetivo dice calcular una capacidad de carga turística. Entonces, ¿qué va a utilizar o qué se va a llevar a cabo para calcular esa capacidad de carga turística? Que usted tuvo que viajar a los senderos, que tuvo que tomar medidas, que tuvo que utilizar un GPS, que tuvo que utilizar cierta herramienta, que tuvo que utilizar guías de aves, que tuvo que utilizar encuestas, cuestionarios, todo lo relacionado o todo lo que usted ocupó para poder llevar a cabo este objetivo. Entonces, cuando usted está hablando de que va a utilizar una guía de aves, siempre es importante que se nombre el nombre de la guía aves, el nombre del autor y el año de esa guía aves. ¿Por qué? Porque las guías siempre van a estar en constante cambio, más que todo en las reptiles y anfibios, porque los nombres científicos, las familias y los géneros siempre van a estar cambiando en un lapso de tiempo, dependiendo de las nuevas características que estas especies vayan presentando. Entonces, siempre es importante nombrar el nombre de la guía, el nombre del autor y el año. Si usted va a utilizar un GPS, por ejemplo, tiene que nombrar el modelo del GPS y el nombre del GPS o la marca del GPS. En este caso, Garmin modelo tal. Si usted va a utilizar una cinta métrica, tiene que decir cuántos metros es esa cinta métrica. ¿Por qué se hace eso? Porque si una persona quiere copiar o referenciar la metodología que usted utilizó para hacer un trabajo similar, puede decir, bueno, ¿cómo voy a calcular yo la capacidad de carga turística? Ah, mira, este autor utilizó esto, esto y esto, yo voy a utilizar lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que se llegue cómo en sí o se explique en sí cómo usted llevó a cabo este proceso. Entonces, cuando usted va a hacer una metodología, usted va a ir directamente al sitio a realizar la metodología, es importante que se lleve una libreta y siempre se tome los datos que usted cree que puede utilizar para realizar esa metodología. Entonces, es importante que se nombre en sí todo lo que usted va a utilizar para poder llevar a cabo este objetivo. Entonces, tenemos el objetivo 1, objetivo 2. En este caso, sería determinar la capacidad de carga turística mediante los factores de corrección. Entonces, copiamos acá, factores de corrección para regular el paso de los turistas. En este caso, sería cómo va a determinar ustedes sus factores de corrección. Entonces, si es, por ejemplo, el factor de corrección
brillo solar. Un ejemplo, ¿verdad? Que usted tuvo que ir al sendero, determinar cuántos metros había con sombra, cuántos metros había con luz, qué utilizó usted para determinar esa distancia, cinta métrica, pasos, si utilizó un teléfono, la marca del teléfono, qué aplicación utilizó para dicho teléfono, ¿verdad? Todo eso tiene que ir específico en la metodología. El 3 sería un plan regulador. Plan regulador. Entonces, ¿qué utilizó para realizar ese plan regulador? Entrevistas, encuestas, si son entrevistas abiertas, si son entrevistas cerradas o encuestas cerradas. Encuestas abiertas es cuando la persona tiene que escribir o tiene que comentar la pregunta que usted le está diciendo. La cerrada sería si es nada más sí o no, ¿verdad? ¿Qué tipo de investigación es? Si es una investigación descriptiva, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, ¿verdad? Si se va a utilizar páginas de Excel, si usted utilizó gráficos, todo esto va a ir especificado en lo que es la metodología. El marco teórico puede ir antes de la metodología o después de la misma. A mí siempre me gusta hacerlo antes de la metodología, porque el marco teórico va a introducir a mí el tema que yo voy a estar dando. Entonces, marco teórico, ¿qué es? Conceptos. Se basa en conceptos. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir qué es una capacidad de carga turística. Voy a explicar en qué consiste la capacidad de carga turística, en qué consisten los factores de corrección, en qué consiste un plan regulador, ¿verdad? Todo son conceptos. Lo que se utiliza aquí, el marco teórico tiene que ir respaldado con citas bibliográficas. Siempre tiene que ir respaldado con las citas bibliográficas. Igualmente puede utilizar cualquier de estos tres formatos para realizar una cita bibliográfica. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a colocar una imagen o vamos a colocar un cuadro? ¿Cuál es la manera correcta de colocarlos? Ok, cuando vamos a colocar un cuadro o una imagen, siempre tienen que ir reflejados dentro del párrafo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me tira alguna imagen. Ok, tengo esta imagen de acá. Por ejemplo, yo tengo esta imagen de acá. Digamos que es una especie de flor que nos encontramos en el sendero tal o que se puede encontrar en el sendero del Parque Nacional Corcovado. Entonces, vamos a explicar qué es una flor con el nombre científico tal, que se ubica en el Parque Nacional Corcovado. Entonces, esta imagen siempre se tiene que ir reflejado en el párrafo. Nunca vamos a colocar una imagen ahí porque para que sea bonito o para que se nos haga espacio, siempre tiene que ir reflejada con el párrafo. Entonces, si estamos hablando de esta flor, vamos a colocar entre paréntesis ver figura o imagen bulto. Entonces, ya aquí el lector va a decir, bueno, están hablando de una flor, tengo ganas de saber cuál es esa flor. Entonces podemos verla en la imagen 1. Pues si vamos a verla en la imagen 1 y tenemos que esta va a ser la flor. Ok, entonces no la vamos a poner aquí porque así, ¿verdad? Sino que tiene que ir reflejada acá.
Vamos a colocar siempre bajo la imagen 1, flor, el nombre de la flor, ya sea nombre científico o nombre característico de la flor. Siempre tiene que ir en el centro y muy importante colocar debajo del nombre de la imagen la fuente. ¿Qué es la fuente? Es de donde yo conseguí esta imagen. Entonces, por ejemplo, que fue una imagen que yo tomé. Entonces, fuente, pues mi nombre, ¿verdad? Fallas José. Y la fecha que yo la tomé, 2020. Entonces, esta sería la fuente para esta imagen. Ya si le quieren dar formato específico, vamos a quitar espacio entre párrafos para que sea más bonito. Si no, entonces lo pueden dejar así. Esto no debe ir en negrita, tiene que ir así. Entonces siempre la fuente tiene que ir, ya sea si usted la tomó o bien si es de alguna página, por ejemplo, Morales Jean-Pierre. No tenía fecha. Entonces una imagen siempre se va a citar así. Igualmente los cuadros siempre tienen que ir reflejados con respecto al párrafo. Entonces si estamos hablando de una lista de aves que en el sendero Corcovado se obtiene la siguiente lista de aves, o decir el sendero Corcovado es característico por su biodiversidad, por su fauna, por su flora, es el 0,0% de la biodiversidad, 0,05% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces vamos a citar ciertas especies más específicas en un cuadro. Vamos a colocar paréntesis, igualmente ver cuadro 1. Entonces, el cuadro, ¿cómo lo vamos a? El cuadro o la tabla, ¿cómo lo vamos a citar en este caso? Entonces sería cuadro, muy importante, si ponen cuadro 1, tienen que poner igualmente encima del cuadro, ¿verdad? No pueden poner tabla. Si ponen imagen, tiene que ser imagen, no puede poner figura, ¿verdad? Eso tiene que tenerlo muy claro. Cuadro 1. Principales especies del Parque Nacional Corcovado. Okay. Entonces, nombre común, nombre científico, nombre en inglés. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando terminamos el cuadro, igualmente en la parte de abajo, eso tiene que ir al centro, vamos a colocar la fuente del cuadro. Entonces, si fue elaborado por su propia cuenta, pero con información de otro autor, entonces es importante colocar elaboración propia a partir del autor, que sea Renato, un ejemplo. Que sea Renato 2010. O sea, eso quiere decir que yo hice el cuadro, pero la información que hay dentro del cuadro pertenece a este autor, a Renato Quesada. Si es que el cuadro estaba
en el libro de Renato Quesada, entonces ponemos fuente Quesada Renato. Si es que yo lo hice propiamente sin requerir nada de información de ningún autor, entonces colocamos elaboración propia, nada más. Pero si es con un autor, entonces vamos a colocar el nombre del autor. Y esto sería lo que es el marco teórico. Ya tenemos marco teórico, tenemos metodología. Ya nos queda la parte de resultados. Los resultados siempre tienen que ir igualmente como la metodología, con la sistematización de objetivos. Entonces vamos a poner resultados, objetivo 1. En la metodología también es importante que toda metodología sea citada. Si usted agarró, por ejemplo, metodología del trabajo que hizo el profesor José, por así decirlo, de capacidad de carga turística, tiene que citar la metodología de ese trabajo. Si usted hizo metodología a partir de Renato Quesada, tiene que citar la metodología que hizo Renato Quesada. Siempre es importante que sea respaldado. Los resultados, en los resultados no tiene que ir nada a metodología. Los resultados es lo que usted obtuvo con la aplicación de dicha metodología. No tiene que decir en base a la metodología utilizada, no. Tiene que dar directamente los resultados. Si usted aplicó una capacidad de carga turística en los principales senderos, no tiene que decir en los resultados, nunca tiene que decir cómo hizo para poder aplicarla, sino decir el resultado final que usted obtuvo con la aplicación de la metodología que ya fue explicada en el apartado anterior, y tiene que realizarse con dicha sistematización de objetivos. Se recomienda que sea así. Entonces, objetivo 1, aplicamos o colocamos todos los resultados que obtuvimos. Capacidad de carga turística en los principales senderos de Parque Nacional Corcovado. Se obtuvo que cierta cantidad de personas pueden ingresar al Parque Nacional Corcovado porque esto y esto. O sea, directamente los resultados que usted obtuvo de la metodología. Igualmente se hace con los demás objetivos que usted estableció en el documento. Por eso es importante, como yo les decía, en la parte de objetivos, si usted va a hacer 10 objetivos, tiene que hacer sistematización de objetivos tanto para la metodología como para los resultados. Que ya tenemos la parte de metodología, la parte de resultados, que tiene que ser muy concreta sin redundar tanto. Siempre es importante hablar de cosas que se obtuvieron, no que se van a obtener. Entonces, los resultados se supone que ya usted los tiene, que ya usted sabe cuánto le dio esa capacidad de carga turística. Siempre es importante hablar de lo que se obtuvo, no de lo que se va a obtener. Tenemos la parte de resultados, vamos con conclusiones, tanto en estos tres apartados, resultados, conclusiones y recomendaciones, no tienen que ir con citas bibliográficas, es directamente lo que usted realizó. Entonces, conclusiones. Las conclusiones, como la palabra lo dice, es concluir el documento. Entonces, puede decir, mediante la realización de este documento se concluyó que tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, eso sería la parte de conclusiones. La parte de recomendaciones, como su palabra lo dice, también es recomendar. No recomendar su trabajo, ¿verdad?
sino recomendarles ciertas cosas al Parque Nacional Corcovado. Entonces se recomienda que se regule o que se respete la capacidad de carga turística que se obtuvo. Se recomienda que amplíen las instalaciones. Se recomienda que hagan un conteo de fauna existente en el Parque Nacional. O sea, son recomendaciones que usted le está dando directamente a la institución de lo que usted obtuvo de su trabajo final. Las recomendaciones y ahora lo más importante es la bibliografía. La bibliografía siempre va a ir en el formato APA. Mucha gente se estresa con la bibliografía. Y a veces utilizan la bibliografía que este documento les puede dar, documento Word. Sin embargo, yo recomiendo que no la utilicen porque no es muy confiable. Existen varias maneras de citar, sin embargo, o de realizar la bibliografía. Sin embargo, los documentos que más se utilizan a la hora de realizar un documento escrito es, pues ya sea un libro físico o ya sea un documento PDF en internet. Entonces es muy fácil o muy sencillo citar un documento físico y citar un documento en PDF. Entonces vamos a citar, por ejemplo, un documento físico, un libro, el de elementos de turismo, el relato Quesada. Entonces, primeramente vamos a empezar escribiendo el apellido, Quesada, la inicial de la letra del nombre, R, entre paréntesis, la fecha en que se realizó el libro, punto, vamos a escribir el nombre del libro, punto, entre paréntesis vamos a escribir el título de del apartado que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, capacidad de carga turística. Punto. Vamos a escribir el sitio donde se imprimió el libro, que eso casi siempre lo traen los libros detrás de la portada principal. Dos puntos. Y lo último sería la editorial, o sea, la empresa que imprimió el libro, que en este caso sería Editorial UNED. Esa es una manera muy sencilla de realizar la bibliografía. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo es el formato. El formato es, o el formato que se recomienda, mucha gente utiliza una viñeta o mucha gente utiliza algún otro tipo de viñetas, como por ejemplo estas de acá. No se recomienda que se utilizan estas. Lo recomendable es separar esta última línea acá de la siguiente manera. Entonces vamos a agarrar esta partecita acá con esta regla que ya les había explicado, ¿verdad? Vamos a colocarla en el 1, la partecita abajo, y así quedaría la bibliografía o el formato adecuado para esta bibliografía. Entonces así voy a identificar esta de la otra. Entonces esta sería un tipo de bibliografía. Vamos a citar esta otra que es un documento en PDF. Entonces vamos a escribir el apellido igualmente Morales Jean-Pierre o J. En este caso, bueno, Jean-Pierre es un nombre compuesto, entonces vamos a poner JP. Entre paréntesis vamos a poner SF porque no tiene fecha. Vamos a colocar el nombre de documento.
punto. Ok, habíamos quedado en esta parte de aquí de cómo citar un documento en línea. Entonces, bueno, ya habíamos colocado lo que es el nombre, la inicial, el apellido, perdón, la inicial del nombre, la fecha, el nombre del documento y por último sería este apartado que sería agregado de los puntos. Nos vamos al documento en sí, donde consultamos el mismo, la página de internet, la copiamos y la pegamos. Pegamos el formato adecuado y esa sería la manera de consultar un documento PDF de una página de internet. Estas son las dos maneras más comunes de cómo citar o de cómo los investigadores citan en sus respectivos trabajos, o de manera física o de manera tecnológica o virtual. Hay diferentes variaciones, como por ejemplo cuando son dos autores. Entonces, cuando son dos autores, por ejemplo, que es A, R, vamos a empezar por el autor principal y vamos a terminar por el autor secundario, que en este caso empezaríamos por la inicial del nombre y terminaríamos por el apellido de la persona. Colocamos la fecha y colocamos ya sea el formato físico o bien el formato físico virtual, perdón. Ok, cuando son más de dos autores, por ejemplo, 4 autores, entonces igualmente se hace de esta manera, pesada R, se inicia con la inicial del nombre y se sigue con el formato del segundo autor. Igualmente se coloca ya sea en el formato físico, si se consultó en formato físico, y si no, entonces en el formato digital, cualquiera de los dos. Ok, el otro ejemplo sería como el que yo les dije acá, que es citando a un autor dentro de otro autor. Entonces, la cita dice según Choen, 1995. Entonces vamos a poner Choen, digamos que se llama José Choen, para no buscarlo ahí, Choen J, 1995. Vamos a colocar una I mayúscula, una N, un punto, Morales JP, que sería el autor que citó ese autor, SF, que no tenía fecha, y colocamos el resto. Aquí lo que me está diciendo es que Choen está dentro del trabajo o fue citado dentro del trabajo de Morales JP. Entonces, esta es la otra manera de citar según sus variaciones o de realizar la bibliografía, perdón, según sus variaciones. Es importante que la bibliografía esté acomodada en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, empieza por la C, Morales, seguimos con Morales y terminamos con la Q de Quesada. Entonces, es importante que la bibliografía esté acomodada de esa manera para que así se pueda tener mayor orden. Entonces, cuando vamos a citar, por ejemplo, en los párrafos que tienen que ir con su cita respectiva,
De esta manera, dos autores, vamos a colocar igualmente entre paréntesis Quesada, una I, Payas y la fecha. Cerramos paréntesis. Esa es la manera de citar los autores. Cuando vamos a citar más autores sería Quesada, y para no hacernos muy extensos y poner todos los apellidos de sus autores, vamos a colocar una E, una T, una A, una L, coma, 2020. Eso quiere decir Quesada y todos, o sea, Quesada y et al. Entonces el lector, cuando ve esta bibliografía va a decir, bueno, son varios autores, entonces me voy directamente a la bibliografía y sé que esa información fue sacada de esta bibliografía o este documento. Entonces esa es la manera de citar estos autores. Cuando se cita o se parafrasea un autor en otro autor, sería el apellido Joen, una I, una N, como decimos acá, punto Morales, coma, 2020. Cuando se está parafraseando. Estos tres casos es cuando se está parafraseando. Entonces esa es la manera de citar un autor dentro de otro autor. Entonces ya estamos con la bibliografía. Tienen que tener claro que todas las citas tienen que estar reflejadas en la bibliografía, no pueden sobrar ni pueden faltar ninguna cita. Tienen que ir acomodarse en orden alfabético para tener mayor orden en su bibliografía. Entonces ya tenemos la bibliografía, ya tenemos todo el documento. Ahora nos resta el último apartado, que sería anexos. Los anexos son documentos que uno considera de interés para mi documento, pero que si se colocan dentro de mi documento, dentro de un párrafo, puede causar mucha distracción y nos alejan directamente del objetivo principal, que es entender lo que yo estoy explicando dentro de mi documento. Entonces pueden ser documentos de interés, pero lo dejamos de último para que así el lector, si tiene interés de poder revisarlos luego, los puede revisar una vez que haya terminado de leer mi documento. Igualmente los anexos tienen que estar reflejados dentro de mi documento. Por ejemplo, esta imagencita que colocamos acá, si no queremos colocarla en el documento como tal, porque tal vez nos quita mucho espacio en el marco teórico, entonces la podemos colocar en nuestro anexo. Pero en lugar de ver imagen 1, colocamos ver anexo 1. Lo que hacemos es copiar nuestra imagencita, pegarla en anexo. En lugar de imagen 1, le vamos a colocar anexo 1. Igualmente, antes de la imagen le colocamos anexo 1. En este caso le vamos a quitar imagen 1 y le vamos a dejar nada más el nombre de la flor. Entonces, el lector, cuando va a estar leyendo esta información y va a tener curiosidad de cómo es esa imagen, va a decir, está viendo el anexo 1. Entonces se va directamente al anexo 1 y va a ver que esa flor que se está hablando en ese párrafo va a ser esta. Entonces ahí es donde el autor puede matar su curiosidad. Entonces ya tenemos todas las partes del trabajo. Lo que resta aquí es colocar el índice. Entonces primeramente uno le da el formato respectivo a los títulos que uno quiere que aparezcan en el índice. Entonces tenemos este título, por ejemplo, resumen ejecutivo, le damos un formato a los de aquí. Le podemos cambiar de formato, por ejemplo, Arial 12. Y ya tenemos nuestro propio formato. ¿Cómo nos damos cuenta que este formato va a aparecer en el índice? Cuando nos aparece una flechita como esta.
podemos copiar dicho formato de la siguiente manera. Lo seleccionamos, le damos la brochita acá que es copiar y vamos dándole formato a todos los títulos que vamos a querer que aparezcan en nuestro índice. Mientras aparezca la flechita ahí, como esta, quiere decir que nuestros títulos van a aparecer en el índice. En algunos trabajos que son un poco más formales, por ejemplo, una tesis de una maestría, una tesis de un doctorado o una tesis de una licenciatura, también bien índices de imágenes, índices de cuadros y índices de anexos también. Entonces, igualmente se le da al nombre de la figura un formato establecido como el que se le estamos dando a estos títulos de acá, y lo que hacemos es insertar nuestro índice. Igualmente vamos a tener un índice de imágenes, un índice de anexos o un índice de tablas. Entonces ya tenemos todos con el formato. Ven que aparece una flechita. Esa flechita nos funciona como para esconder la información de ese tipo. Nos vamos en el índice, seleccionamos ahí abajo, ponemos la parte de revisar, preferencias, tabla de contenido, y seleccionamos la tabla de contenido que más nos vaya a gustar. Y aquí tenemos nuestro índice con los principales títulos y su respectivo formato. Entonces esto sería un trabajo de investigación, las partes principales de un trabajo de investigación. Hay algunas otras partes, como por ejemplo nomenclatura, que se utiliza mucho también cuando el trabajo presenta mucha nomenclatura, como la que utilizamos aquí, CCT, como PNC, creo que utilicé, que es Parque Nacional Corcovado, y esa nomenclatura las colocamos después del índice para que así el lector se fije de dichas nomenclaturas y cuando las ve en el documento como tal, ya tengan claro qué es lo que significa. También cuando son trabajos muy formales se ponen agradecimientos, se ponen dedicatorias, se ponen también un apartado donde es el tribunal calificador, que son los tutores, que son los lectores, que les dan el visto bueno. Ya eso sería parte de un trabajo ya formal, pero un trabajo final o un proyecto de investigación lleva los apartados, que les acabo de explicar en este video. Igualmente, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, con mucho gusto se las aclaramos, o si dejé algo por aparte, igualmente lo podemos aclarar. Y muchas gracias por la atención prestada.